Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad, un programa que sale de la licenciatura obstetricia de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Mi nombre es Sebastián y paso a saludar a mi querida compañera Meli. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eva? Siempre es un placer compartir este programa con vos. Un saludo a todos y todas las oyentes. Contanos, Eva, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Siguiendo un poquito también con esta línea que veníamos haciendo sobre la intención que teníamos de dar un poquito a conocer nuestra carrera. Ya hemos pasado en un primer programa, no en nuestro primer programa, sino en una primera parte de este ciclo, con la licenciada Marta Sosa, que nos comentaba un poquito los orígenes de la carrera. En el programa anterior hemos charlado con dos residentes, la licenciada Guillermina Garay y la licenciada Naya Kulis, que nos han comentado un poquito también de su experiencia y su vivencia en relación a las residencias, tanto en lo que ha sido los inicios, algo que ha motivado a la creación de la carrera, y con Naya, una residente que está haciendo su formación ahora, comentándonos ahí un poquito cómo están laburando ahora y poder conocer un poquito más y comparar lo que han sido ambas experiencias. Y hoy nos queremos abocar a lo que es el quehacer, nuestra profesión, eh, eh, desde, desde sus conceptos. O sea, empezar a conocer y a introducirnos más en cuáles son nuestras competencias, qué creemos que son nuestras competencias, qué está enmarcado dentro de la legalidad, cuáles son las cosas que pretendemos modificar, porque creo que hay un montón de cositas que todavía no están muy claras o que nosotros y nosotras al ingresar a la carrera como que entramos con una concepción de lo que tenemos que hacer y después nos encontramos con un abanico súper amplio de cuestiones en las que nos podemos involucrar. Creo que a vos Te también te estás ha pasado. anticipando, sí, le estás anticipando a todos y todas las ingresantes de este año con la realidad que uno se encuentra ya cuando culmina la carrera. Claro, sí, Es muy interesante. lo que decíamos Sí, recién, esto de quizás ingresar y empezar a cursar con una determinada idea y después en el transcurso de los años como que también a partir de la experiencia o de los aportes que incorporamos de ciertos docentes eh, que, que por ahí no solamente se dedican a lo asistencial, sino también han hecho carrera en otras cuestiones y como que también ahí uno va encontrando otros estímulos, otras motivaciones o, o quizás uno empieza a darle sentido propio a la carrera. Como que eso también está bueno, saber que contamos con cierta libertad también enmarcado dentro de lo que debemos y lo que podemos realizar, ¿no? Tampoco es que, sí, que pero vamos a es muy hacer. delgada la línea para Sí, saber sí, sí, tal cual. cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestros límites. Al Sí, pasar los años hemos visto una amplia variedad de roles que se puede abarcar desde la obstetricia y que muchos de ellos todavía no se reconocen o eh, no se nos demuestra muy abiertamente. Y yo creo que este programa puede servir como para problematizar y visibilizar esto. Contanos, Eva, por ejemplo, deben haber muchas y muchos oyentes que a la palabra obstetricia todavía no deben tener muy claro qué es ser licenciado en obstetricia, a qué se dedica. Mucha gente me pregunta en la calle y me dice, ¿qué es la obstetricia? ¿Realmente es medicina? ¿No es medicina? ¿Es salud? ¿De qué estamos hablando? Contanos un poco. bien, vamos a comentar un poquito en relación a lo que se plantea teóricamente desde la Sí, Organización Mundial de la Salud. La OMS define a qué es un obstétrico o una obstétrica como un profesional de la salud, este, un profesional idóneo
y experto en embarazo, parto, posparto y recién nacidos normales. Acá como que vamos a tratar de erradicar la palabra normalidad como para decir Ese bajo es todo un riesgo. debate. Sí, ¿Qué porque sería si la entramos normalidad? a debatir la normalidad, qué es normal y qué no, como que es para largo y tendido. Es para Pero, varios programas. pero esto de la atención, de la asistencia, el acompañamiento a todos estos procesos, siempre que sean de bajo riesgo, con la finalidad de registrar mejores resultados perinatales. Esto quiere decir menor cantidad de cesáreas, de episiotomías, de forceps, de mortalidad materna neonatal y más partos eutóxicos, ¿sí? Dentro de los parámetros de normalidad. Este, una mayor satisfacción de los procesos maternos, eh, mejoras en lo que es la lactancia materna, eh, y que tenemos una capacitación universitaria o una carrera de grado de 5 años, y en la que podemos ejercer en hospitales, clínicas, centros de salud, casas de parto, que podemos trabajar de forma independiente o formando parte de un equipo interdisciplinario, en lo que es la asistencia de mujeres y de personas con capacidad de gestar, en relación a consejería sobre salud reproductiva, en docencia, en investigación, como que somos parte de la comunidad y de la historia de las mujeres. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y como que ahí ya nombramos un montón de cosas, ¿no? No solamente en la asistencia de lo que es un parto, por ahí con lo que ingresamos nosotros y nosotras al estudio de nuestra carrera, sino como que se abre un abanico súper importante en relación a docencia, a investigación, a trabajar de forma independiente, en relación a la preparación integral a la maternidad, como que existen un montón Sí. de cuestiones, ¿no? Y compañero, escuchándote hablar un poco sobre dónde se puede desempeñar nuestra profesión, me parece como muy esperanzador, muy alentador, pero si lo vamos a contrastar con la realidad, con la praxis, vos estabas comentando que se ejercen en hospitales, de hecho lo hacemos, ¿verdad? Pero después Ujú. hablar sobre clínicas, centros de salud de forma independiente. Eso lo tenemos que aclarar que actualmente no se puede trabajar de forma independiente aún, ¿no? Después hablabas de hacer casas de parto. Esto me Ujú. gustaría como que lo dejemos en claro, porque tal vez que después nos digan, ¿me pueden decir a dónde están haciendo casas de parto aquí en Santiago? Bueno, no. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son nuestras capacidades y habilidades, pero que aún hoy todavía no se está ejerciendo aquí en la provincia, ¿verdad, compañero? Tal cual. Sí, como que si bien tenemos esta apertura, según la Organización Mundial de la Salud, en base a las necesidades también que se van presentando en relación a la asistencia de este proceso, del embarazo, del parto, del puerperio, siempre que sean de bajo riesgo, este, pero que todavía, como decís vos, no está la posibilidad de llevarlo a cabo de forma concreta, con un respaldo institucional y demás en nuestra provincia. Es a lo que se aspira y a lo que quisiéramos llegar de que todas estas competencias se puedan concretar en algún momento, ¿no? Acá en la provincia. Así es, y estamos hablando de una provincia en donde hace muy poquitos años hemos observado cifras alarmantes que hacen dar la razón de lo que es la apertura de esta carrera aquí en Santiago. Es muy interesante porque, bueno, voy a dar unos datos que se Dale. publicaron cuando se hizo un cambio en los planes de estudios de nuestra carrera allá en el año 2000. Y es muy interesante porque en lo que el fundamento que daban era que en el año 2001, en el censo del año 2001, se registraron 17.582 nacidos vivos, nacimientos, siendo una tasa de natalidad estimada entre un 24%. Es decir, que para ese mismo año, la tasa de mortalidad infantil se estimaba alrededor del 11%, es decir, la mitad. Eso era un
índice más que necesario para poder decir, bueno, la necesidad de la atención obstétrica y de el agente sanitario como obstétrico acá en Santiago era fundamental. Pero ¿qué pasaba? No había muchos datos, en realidad existe aún hoy una escasez de datos enormes y se tenían solamente estas cifras como para poder dar un índice o un contexto. Lo que propone la carrera era brindar dos soluciones. Estoy hablando hace 20 años atrás. La solución a este problema de atención materno-infantil en la provincia debería de requerir de dos esfuerzos con dos direcciones fundamentales, con dos pilares fundamentales. Por un lado, es hacia el logro de una organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud, pero esta, bueno, lamentablemente es ajena al ámbito académico o universitario, que aún hoy, aunque estamos viendo varios progresos, todavía estamos en esa deuda, hablando 20 años después. Por otro lado, el otro pilar que proponía la carrera para poder disminuir esta tasa de mortalidad infantil, e equiparar con, o mejor dicho, disminuir en comparación con los nacimientos vivos, era dentro de la competencia del ámbito académico de la universidad, la formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos destinados al sector salud. Actividades universitarias que se encuentren apoyados con convenios entre lo que es la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de nuestra Universidad Nacional de Santiago del Estero y junto con los ministerios de salud y de acción social de la provincia, que estos ya venían realizando actividades desde el año 94 junto con la apertura de la carrera. Lo que queremos decir es que a partir de este índice hace 20 años atrás, se ha encaminado la carrera en dos direcciones. Una, a intentar organizar los equipos de salud con como lo estaba diciendo propiamente dicho, con un equipo de salud, con profesionales que a su vez pueden ser independientes, como puede ser enfermería, obstetricia, medicina, y por otro lado, en el ámbito académico, que me parece interesante que podamos hablar, si te parece, Seba, sobre cómo se ha pensado la carrera, porque el proyecto de carrera en sí ha sido muy prometedora y ha abarcado muchas áreas en donde hoy por hoy podemos proyectar a trabajar y a desempeñarnos. No sé si querés comentarnos un poco más cuáles eran. Sí, yo creo que ahí me das el puntapié justo como para dejar ahí picando esta cuestión, cerrar este primer Sí, bloque porque se nos fue el tiempo y seguirlo en el segundo bloque, profundizando un poquito más en esto de cómo ha dividido la carrera, las orientaciones en relación a esa demanda que decís vos y cómo todo esto empieza a enmarcarse dentro de una normativa ya legal, ¿no? Así que exacto. creo que eso lo vamos a seguir en el segundo bloque. Así que nada, damos por finalizado este primero de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Nos vemos en el segundo bloque. Seguimos en el segundo bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Y como dejamos pendiente en el cierre del primer bloque, vamos a seguir comentando un poquito. Meli estaba ahí cerrando con esta diferenciación que tenemos nosotros en la falta de unificación de nuestra titulación y como comentar un poquito sobre cuáles son las características de nuestra carrera, los objetivos y los alcances de los títulos. Eh, bueno, vamos a decir que la presente carrera es de carácter permanente en base a la fundamentación plantada y en correspondencia con los objetivos desarrollados. Eh, Corresponde al Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, que autorizó la apertura de inscripción en el primer año de la carrera y cada año de modo continuo o discontinuo, porque tenemos que decir también esto de que antes nuestra carrera como que se abría cada 3 años, después empezó a abrirse cada un año, con la modificación de la Ley de Educación Superior
dejó de haber el ingreso irrestricto, y como que todo esto contemplado dentro de, como decía Meli en el primer bloque, estas cifras que nombraba sobre mortalidad materno-infantil y la necesidad de generar profesionales, que es también lo que nos decía la profe Marta y Guille, tanto en los programas anteriores, de esa demanda que se veía en relación a profesionales que asistan en los embarazos, partos y por periodo bajo riesgo, y como que la carrera se fue orientando en ese sentido, ¿no? Pero no queda ahí. Tenemos que decir también en relación a cuál ha sido el objetivo general de la carrera, nombrar nada, que forma profesionales de obstetricia eficientes y capaces de asumir la demanda de atención obstétrica del área crítica de la salud materno-infantil, abocarse a la formación de sus pares, mediante el ejercicio de la docencia, la realización de actividades de investigación, como así también el gerenciamiento profesional. Como objetivos del Así primer es. ciclo de nuestra carrera, que tenemos que decir que son 5 años, donde tenemos 3 de ciclo básico más 1 año de la concurrencia preprofesional, ahí como que cerramos la primera parte y después tenemos 1 año más de la licenciatura. Nada, como objetivos y alcances de este primer ciclo tenemos que nombrar que correspondiente a lo aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación en una resolución número 969/95, dice que nuestro alcance, el título intermedio, es planificar, ejecutar y evaluar la asistencia del embarazo, parto y puerperio de bajo riesgo, como venimos diciendo, colaborar en la administración de servicios de obstetricia en los distintos niveles de complejidad, colaborar en el planeamiento, implementación y evaluación de los programas de salud en el área de sus competencias, y colaborar con otros profesionales en investigaciones del área de salud de su competencia. Creo que sumado a esto también podemos decir que el ciclo complementario de la licenciatura también nos abre puertas como decía al principio, esto en relación a los procesos de planificación, de gestión, de participar en cuestiones de investigación, en la formación de pares a través del ejercicio de la docencia, como que esto nos vamos interiorizando y dando cuenta y profundizando a medida que vamos transitando la carrera, y como decía también en el primer bloque, en base a lo que reconocemos de nuestros docentes, y de cómo ellos mismos también no solamente se abocan en lo asistencial, sino que se encargan de nuestra formación, de participar en procesos de investigación, aportando a la creación de nuevos marcos teóricos y conceptuales que nos permitan problematizar más nuestra profesión, porque creo que es sumamente importante eso de ir a la realidad, ver qué pasa, venir a lo académico, tratar de producir, generar nuevos contenidos y demás, y como que estamos también inmersos en eso, y como que deberíamos también asumir esa responsabilidad, ¿no? Exacto, así es. Y bueno, ¿qué te parece si volvemos un poco a lo que era la regulación de nuestro rol o nuestro quehacer obstétrico a lo largo del tiempo en nuestro país? Sí, o sea, tenemos que decir que si bien todo esto nosotros lo nombramos y lo decimos así todo lindo, pero como que tiene también su marco de regulación legal, y que ahí Mary nos va a comentar un poquito y que nos va a servir también para seguir problematizando, ¿no? De qué dice la ley y qué pasa en la realidad, ¿no? Recordemos que nosotros como país somos una nación o un estado-nación muy reciente, muy nuevito, que tiene apenas casi 2 siglos. ¿Qué es lo que, qué es lo que queremos decir con esto? Que entre la década de los 20, de los 40, se comenzó a desarrollar un modelo de Estado, en este Estado naciente de muy poquitos años, que incorporó una mirada
o un abordaje médico muy, muy priorizado en la agenda pública, que implicó una preocupación por las altas tasas de mortalidad infantil, un descenso en la natalidad. Recordemos que como teníamos una nación que recién estaba surgiendo, necesitaba tener población, necesitaba tener habitantes, que estos habitantes nazcan y que no mueran. Entonces, la obstetricia en sí fue un rol fundamental que había que regular. Entonces, en las décadas de los 40, la obstetricia forma o pasa a ser un tema de agenda pública, pero de la mano de lo que es la medicina. La intervención del Estado ha sido determinante para que ya durante la mitad del siglo XX, es decir, el siglo pasado, la mortalidad infantil va a descender un 20% durante los periodos 45-55. Recordemos el primer gobierno de Perón, cuando se ha hecho extensiva la institucionalización de los partos. Recordemos que antes, por la falta de asepsia y demás, la mortalidad infantil era muy grande cuando los partos eran domiciliarios. Esa fue la excusa para llevar los partos a las instituciones. Hasta la década de los 60, la legislación, y escuchen bien, porque esto es muy interesante, porque no toda la vida ha sido igual. Hasta los años 60, hace muy poquito tiempo relativamente, la legislación validaba el ejercicio liberal de nuestra profesión y de nuestro rol obstétrico. Las parteras o parteros, que en ese momento no existían, como lo vamos a ver luego, pero las parteras, matronas y acompañantes de partos ejercían tranquilamente sus actividades en consultorios particulares. Eran ellas quienes determinaban la necesidad o no de una intervención médica. Pero progresivamente, cuando los partos sucedían casi exclusivamente en las instituciones, la presión de la corporación médica ya estaba consolidada. ¿Qué es lo que trae esto? Estas transformaciones se van a cristalizar en una ley que restringe el ejercicio liberal tanto de la obstetricia como de muchas otras profesiones del equipo de salud. ¿Con qué? Promulgando una ley llamada Ley 17.132 o el arte de curar, que se sanciona en el año 1967 con un gobierno de facto o en una dictadura militar, como lo quieran llamar, y que esta ley es la que aún está vigente en el día de hoy y es quien nos regula nuestra actividad o nuestro rol obstétrico. Ya durante los años 70, recordamos, seguimos con otra dictadura militar, esto intensifica nuestro trabajo. Y dado a que teníamos una restricción muy fuerte en lo que fue nuestra actividad obstétrica, que se tenía que crear una federación de obstétricas de toda la República Argentina para poder consolidar nuestro ejercicio y saber cuáles iban a ser nuestras competencias o no. Ahora bien, ¿de qué se trata esta ley 17.132, que se llamó el arte de curar, pero que en otras palabras son las reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y, escuchen bien, actividades de colaboración de la misma? Seba, ¿querés contarnos qué significa esto? Sí, bueno, así como dijiste vos, la ley 17.132, que es la que está vigente, la del arte de curar, que define las reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades colaborativas, eh, tenemos que nombrar así textual, ¿no? Lo que dice la ley en su primer artículo, como que es la que viene a definirla. Dice más o menos que el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en la capital federal y territorio nacional, de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, queda sujeto a las normas de la presente ley y las reglamentaciones que en sus consecuencias se dicten. El control del ejercicio de dichas profesiones y actividades y el gobierno de las matrículas respectivas se realizará por Secretaría de Estado de Salud Pública en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación. Como que la ley, como dijiste vos, viene a colocarnos a nosotros dentro de lo que serían actividades colaborativas de la medicina. Así Aunque es. hayamos nombrado un Está, montón de cosas hace un ratito, nosotros sí, seguimos quedando en la parte colaborativa.
Este, Así es. como De que, ese va, te leo el título séptimo de la ley, que ujú, habla de los colaboradores. Y dice que a fines de esta ley se consideran actividades de la colaboración de la medicina y odontología las siguientes. Obstetricia en primer lugar, ujú, kinesiología, enfermeras, terapistas ocupacionales, mecánicos dentales, dietistas, auxiliares de radiología, psiquiatría, auxiliares de anestesia, fonoaudiólogos, ortópticos, visitadores de higiene, técnicos de ortesis y prótesis y técnicos de calzado ortopédico. Es muy interesante porque no somos los únicos que nos han nombrado como colaboradores y que por lo tanto nosotros debemos regir según lo que dictan los médicos. Hay un apartado específico que habla sobre los colaboradores de obstétricas, como lo llamaron en ese entonces, en el capítulo 2. sí. Como decís vos, hay un apartado específico para las actividades de obstetricia, donde en el artículo 49 dice que el ejercicio de la obstetricia queda reservado a las personas de sexo femenino eh, que Muy poseen, interesante. que posean título universitario de obstétrica o partera en las condiciones establecidas en el artículo 44. El artículo 50, que dice que las obstétricas o parteras no podrán prestar asistencia a las mujeres en estado de embarazo, parto y puerperio patológico, debiendo limitar su actuación a lo que específicamente se reglamente, o sea, en relación a lo que es lo de bajo riesgo. Un artículo 51, donde las obstétricas o parteras puedan realizar asistencia en instituciones oficiales o privadas, habilitadas en el domicilio del paciente o en su consultorio privado, en las condiciones que se reglamenten. Y un artículo 52, donde las obstétricas o parteras que desean recibir embarazadas en su consultorio en carácter de internadas deberán obtener autorización previa de la Secretaría de Estado de Salud Pública, que las fijará las condiciones higiénico-sanitarias que deberán ajustarse eh, locales y los elementos que deberán estar dotados, no pudiendo utilizar la denominación de maternidades o clínicas maternales. Para no hacer muy extenso esto, porque otra vez nos estamos quedando sin tiempo, ¿Sí? decir, bueno, esto que estamos todavía dentro, según la reglamentación, dentro de las actividades colaborativas y que tenemos un montón de limitaciones a pesar de que tengamos desde lo teórico, desde lo conceptual, un montón de aptitudes, ¿no? Así es. La verdad que es súper interesante y que podríamos seguir. Nuevamente el tiempo se nos hace súper corto, pero para poder ejemplificar un poco estas cuestiones de dónde nos insertamos desde nuestra profesión, en el próximo bloque vamos a tener una invitada especial, una, una profe de nuestra carrera, que nos va a comentar un poquito su experiencia desde el principio, podríamos decir. Así Muy que bien. eh, Espérenos en el nos próximo bloque, vemos va a estar. Nos vemos en el tercer bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Seguimos en este tercer bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad y siguiendo un poquito con la línea de estos programas que venimos haciendo con Meli, comentando un poquito sobre la historia de nuestra carrera y en este programa en particular tocando un poquito sobre nuestra formación, nuestra incumbencia, nuestro campo laboral. En este ciclo de entrevistas vamos a tener una nueva invitada que Meli nos va a pasar a comentar un poquito de quién se trata. Genial. En el día de hoy tenemos el agrado y la fortuna de presentar a una profesora muy querida nuestra, que es docente de la carrera, de varias de las cátedras a lo largo de los años. Fue la primera egresada en el año 98 del ciclo de obstetricia. Y bueno, estamos hablando de una gran amiga, confidente, a la licenciada Ananía Verónica Domínguez, a la cual agradecemos su participación hoy. ¿Cómo está, profe? ¿Qué tal?
Buenas tardes, chicos. Un gusto estar con ustedes y compartir este espacio. Bien, aquí por contarles algunas cuestiones mías de cuando era chiquitita y he comenzado esta carrera bonita, que ya han pasado muchos años y con los años uno va adquiriendo no solamente el gusto por la profesión, sino también a amar hasta las experiencias no tan lindas, porque forman parte de ese aprendizaje en el ejercicio de lo que uno escoge ser, que más que nada es un modo de vida más que una profesión. Tal cual. Tal cual. Bueno, profe, metiéndonos de lleno con lo que va a ser esta pequeña entrevista, la primera pregunta que le queríamos hacer es más o menos que nos comente qué ha significado ser la primera egresada de nuestra carrera y quizás que nos comente un poquito brevemente más o menos cómo era la formación en ese tiempo, o sea, en relación a qué materias tenía, cómo era el plan, qué experiencias o prácticas hacían, etcétera. Bien. Uy, a ver, en 1995 surge la posibilidad de que se abra la carrera obstetricia, pero como la carrera surge en una instancia en donde iban contra reloj, porque históricamente tienen que pasar instancias a nivel administrativas y legales para ser aprobadas, se abre un 5 de mayo. Muchos chicos de la provincia tienen la expectativa porque el área de la salud estaba reducido a carreras como educación para salud y enfermería. La opción surge con obstetricia. En el diario me entero que se abre esta carrera, me inscribo y junto con 675 chicos en aquella época nos jugamos a cursar esta carrera. De esos 675, a lo largo de 3 años, quedamos 15 egresados, los primeros en 1998, 15. De esos 15, el único varón, el profesor de ustedes ahora, Gustavo Vélez, y Analía, junto con otras colegas, formamos parte de esa instancia, de la emoción de ser los primeros egresados, de haber pasado por instancias en donde los docentes con nosotros y nosotros con ellos aprendíamos a ser educados en una carrera que era nueva y ellos educadores de alumnos que antes no habían tenido la posibilidad de tener la opción y el abanico de una imagen de profesional obstétrico que actualmente hoy ustedes tienen. ¿Por qué? Porque para que esta carrera se abra, históricamente se hace un análisis y era justamente que existían muy pocos profesionales, en este caso eran todas mujeres, en una instancia ya casi a punto de jubilarse, y la idea justamente de que esta carrera surja era para llegar a cubrir esa necesidad en el área de salud materno-infantil. ¿Qué expectativas teníamos como ingresantes? O sea, primero que no sabíamos realmente lo que era. Habíamos visto en el plan de estudio las materias y nos apasionaban. Las materias eran similares a las de ustedes, nada más que los contenidos y las formas en que se daban se han ido modificando justamente por la experiencia que los docentes han ido adquiriendo. En la primera instancia teníamos en su mayoría profesionales médicos, porque no había profesionales obstétricas en cantidad para poder cubrir esa instancia de ser docentes nuestras. O sea que los primeros 2 años nosotros, en segundo, recién conocemos a una profesional obstétrica, que es la licenciada Marta Sosa y licenciada Zaganías, que son las primeras que se incorporaron. O sea, ellas eran figuras nuestras en cuanto a referencia de lo que queríamos ser en nuestro rol, porque todos eran médicos, inclusive profesionales enfermeros, teníamos hasta antropólogos, pero no teníamos obstétricas de primer año. Entonces, nuestra ansiedad era aprender a saber hacia dónde podíamos ir. Sumado a que también tenía mucha ansiedad del grupo, porque las prácticas para nosotros eran un mundo totalmente diferente y desconocido. Llegamos a una institución hospitalaria en enfermería obstétrica, en donde teníamos que aprender a convivir en un sistema sanitario con una teoría que era todo perfecto, pero un sistema de salud en donde con muchas necesidades no existe la perfección y el recurso humano, o sea, la ductilidad no solamente de trabajar la teoría, sino tener esa cuestión del feeling en la práctica, en las relaciones humanas. O sea que nuestra carrera era muy particular, porque nosotros no solamente íbamos a trabajar con un ser humano sano, que es la mamá embarazada,
sino con una mamá en el vientre, con otra criatura que teníamos que saber contener también, con un grupo de familia que iba a estar rodeando a esa mamá, y en una instancia, en un proceso hermoso, pero lleno de emociones, en donde nosotros también teníamos que aprender a manejarnos individualmente y personalmente de esas emociones. O sea que la carrera era, vamos a decir, tan misteriosa, eh, tan humana, y por humana tan emocionante, que a veces la teoría, en cuanto a la práctica, a nosotros nos generaba y nos movilizaba interiormente, sobre todo en la instancia de la práctica. Todo lo que es teoría, así como ustedes, estudiábamos todos sentados, pero el libro, o sea, es la perfección. Llegar a hablar con una mamá en un trance de parto, o sea, vos le puedes decir, respira así, o sea, pero mientras tenga una contracción, es sostenerte. Y con 21 años, con cara de nena en aquel momento, lo primero que preguntaban, ¿y usted sabe? ¿Usted ha sido mamá? ¿Usted tiene hijos? ¿A usted le ha dolido? Entonces la instancia era aprender a contener una madre y a contenerme yo también, igual que mis compañeros, porque con cara de nene, la mamá lo que pregunta es la experiencia que tiene para guiarla a ella en su experiencia como madre. Entonces todo eso te jugaba emocionalmente a que aprendas también a trabajar tus emociones, porque la parte práctica, desde la teoría, eso es un sustento básico, obviamente, porque te indica hacia dónde colocar las manos, teóricamente qué es lo que tienes que buscar, pero emocionalmente no te educan para que aprendas a manejar tus propias emociones y a guiarlas a mamá. Entonces todo era una simbiosis que teníamos que aprender nosotros en el transcurso de ese caminar. Y caminar juntos con la docente porque no había otro antecedente como carrera en nuestra historia de formación que tengamos como para decir, bueno, esto ha pasado, podemos cambiarlo. Nosotros éramos los primeros y caminábamos a la par de nuestro docente de esa manera. A medida que va avanzando la práctica, eh, algo que sí diferenciábamos nosotros, que la experiencia clínica de ustedes son de 8 o 12 horas, primero de 12 y después pasó a 8. Nosotros teníamos 16 horas de práctica hospitalaria en experiencia clínica. Ingresábamos a las 8 de la mañana y nos retirábamos a las 0 horas de la noche. Teníamos la posibilidad de estar todas esas instancias con la mamá. Y otra posibilidad que también teníamos, que la primera promoción en 1998 iba de la mano con la primera promoción de tocoginecología o la especialización. Entonces había los primeros médicos que se formaban en el área junto con los primeros santiagueños obstétricos que iban a salir de la Universidad Nacional. Había una simbiosis en donde, como éramos nuevos todos, trabajábamos en equipos, pero equipos reales de ser compañeros en el aprendizaje, porque justamente éramos nuevos y el único hospital escuela que nos nucleaba era el hospital regional y la maternidad de la banda cuando había rotaciones. Entonces, éramos muy compañeros y aparte éramos poquitos. Actualmente las guardias se constituyen 4, 5, 6 personas. Antes las guardias tenían una obstétrica de planta permanente, que generalmente era nuestra tutora, que compartía por ahí con la docente de experiencia clínica la posibilidad de esos espacios de guardia, un médico de planta permanente, y puede tener un residente de tercero o de segundo de primero, pero no eran grandes recursos humanos, y tenían las mismas cantidades de camas, inclusive más de las que tienen ahora subdivididas. Las salas de parto, como las conocen ustedes como los box de parto, que son individuales, era una sala grande, un salón, vamos a decir así, con biombos separados, una cama a la par de la otra. Simplemente los biombos, la estructura histórica de antaño era así. Y existían las salas por áreas, sala de embarazada, sala de puérpero o posparto, y el box que yo les digo compartir. ¿Cuál era la experiencia? O sea, comenzar a rotar en experiencia clínica nos ha permitido ver un conjunto de instancias en cuanto al aprendizaje con las mamás, porque teníamos la continuidad de tener todas las etapas. O sea, se hacía el parto y por más que vos estabas en experiencia, no había la camita al lado parqueada de puerperio inmediato. La paciente pasaba al área de posparto, puerperio, y uno le hacía el seguimiento en 16 horas. Esas 16 horas implicaban un conjunto de actividades que por ahí en 8 horas o 12 horas reducidas, capaz que no se disfrutan o no se aprecian de esa manera. Hacer recurso humano mínimo, nosotros canalizábamos a la paciente obviamente con la orientación de la enfermera que estaba, con la docente que nos guiaba. Después cuando pasamos a la etapa de concurrencia, 24 horas, eran 24 horas activas.
que es activa. En mi caso me tocaba la posibilidad de estar con 2 profesionales en la guardia un día lunes, en donde se turnaban para acompañarnos a nosotros en esta experiencia de aprender a ser profesionales obstétricos. Cuando nosotros estábamos a punto de recibirnos, percibíamos no solamente la ansiedad nuestra como grupo humano, sino la de nuestras propias docentes, porque eran como que ellos también, hablando así en nuestra área, estaban pariendo nuevos hijos. Y en ese dar a luz a nuevos hijos, iba también un poco de ellas con nosotros, porque nosotros, e inclusive adaptamos hasta la personalidad de la profesional que teníamos nosotros como referencia tutora. Pero en ese entonces, a diferencia de ustedes, teníamos la referencia de la obstétrica de 24 horas de guardia, de la obstétrica que hacía los controles en sala, de la obstétrica que controlaba el posparto, muy poca referencia de la obstétrica que hacía la preparación integral para la maternidad. No había obstétricas trabajando en atención primaria de la salud de manera, vamos a decir, real. Las que hacían APS eran más bien, entre comillas, ni ese ad honorem ni ese acompañamiento por la experiencia de aprender a. Pero así, en la instancia de decir, ¿ha habido concursos? No, el primer concurso de obstétricas en atención primaria de la salud es generado por la doctora Elvira Ruiz, que ha sido docente de la materia que actualmente yo estoy a cargo, que es preparación integral para la maternidad. Ella era la docente referente de esa asignatura y amaba la salud pública. Y al tener la posibilidad de formar parte del equipo que a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser obstétricos, ella ha visto la opción y la necesidad de que por perfil nuestro era necesario generar un concurso para que comencemos a insertarnos a nivel social. O sea, ustedes ahora tienen la posibilidad de observar a la obstétrica que investiga, porque tienen docentes que hacen investigación, a la obstétrica que hace preparación integral para la maternidad, pero en diferentes áreas. Estimulación perinatal, esferodinamia, inclusive practico terapias alternativas, pilates, reiki, quimioterapia, cosas que antes nosotros no veíamos esa obstétrica. Hacer preparación integral para la maternidad generalmente la hacían las compañeras que trabajan en salud, en educación para la salud, con un equipo de profesor de educación física y a veces psicólogo, pero no teníamos a la obstétrica formada para ejercer esa instancia. Ahora ustedes tienen ese abanico porque tienen docentes, se han ido incorporando a esos alumnos que nos hemos formado al equipo docente de esta carrera que nos ha dado la posibilidad de tener un modo de vida totalmente diferente a otros. Ustedes tienen la posibilidad de tener un campo y armar, seguir ese camino, ese surco, no solamente para investigación, sino que ustedes hacen, trabajar en programas de radio, hacer promoción y prevención, trabajar en salud sexual y reproductiva. La obstétrica, por más que estaba formada, era tan escaso el número que no alcanzaba la posibilidad de entrar en todos los hospitales del interior, en todos los centros de atención primaria. Y nuestro eje de formación es la prevención y la promoción de la salud materno-infantil. La idea de nuestra presencia era disminuir al 80% la mortalidad que existía en Santiago del Estero. La mujer se moría por falta de accesibilidad, porque no tenía el profesional cerca, porque en los hospitales del interior nuestra formación no se conocía. Para nosotros los primeros teníamos una carga muy importante. Por un lado, alcanzar la meta que era tener ese título que tanto ansiábamos. Por el otro, la carta de presentación, porque es así, la forma en que nosotros íbamos a ejercer la profesión era la posibilidad y la apertura de que la sociedad nos reconozca y nos necesite y que tenga continuidad de carrera. Para mí ha sido emocionante ser una de las primeras y mi meta era seguir perfeccionando, pero quería hacer cosas que no tenía la posibilidad de hacerlas si no me formaba y no adquiría ciertos conocimientos. Se dio la posibilidad de la licenciatura. En el 2001 es la primera promoción y eso soy la 001. Mi colega, la 002, era una compañera que actualmente era de Perú, por X causa de la vida llegó a La Plata, de La Plata llegó a Santiago con su esposo, se recibió después al poco tiempo y tenía la matrícula 002, por eso no existe ya en Santiago esa matrícula, y volvió de Perú. El tercero es Gustavo, el primer varón históricamente formado en la universidad, mi compañero y colega y docente de ustedes. Entonces, abrir camino implica mucha responsabilidad
Y lamentablemente a veces la gente, como cuando uno gana algo, te pone a prueba, a ver qué tan buena es, o hasta qué instancia es capaz de decir que realmente sabe lo que sabe, y te ponen a prueba, porque el ser 001 implica em, el esfuerzo de haber llegado a algo, pero que la gente siempre pone en tela de juicio hasta que te conoce la calidad de profesional que sos. Y he aprendido, porque me machacaban siempre en mi casa, vos puedes ser muy inteligente, pero si no tienes la calidad humana y las raíces en cuanto a la cuestión esta de ser buena persona, de tener un trato responsable y tener constancia y voluntad, no se logra nada. Esta carrera tiene más de eso que de inteligencia, porque para poder contener una madre en un proceso reproductivo, para hablar sobre salud sexual y reproductiva, para hablar sobre emociones, uno primero tiene que reconocerse quién es, qué hace y tener ciertos conocimientos y la capacidad de contener ese otro. Es una experiencia muy linda, pero no vamos a ser ricos con esta profesión. O sea, la riqueza de emociones y humanidad en cuanto a los afectos y todo lo demás lo van a tener, pero dólares no van a ganar. Más allá de eso, la posibilidad que hoy tenemos nosotros para crecer como carrera, colectivamente hablando, va a depender no solamente de los primeros que han armado el surco, sino de ustedes los que siguen. Porque la carta de presentación diaria que hagan del ejercicio y la práctica profesional, la damos todos. Y la sociedad, en esta imagen que tiene nuestra, reconociendo nuestra función y nuestra importancia, reconoce la necesidad de seguir generando espacios para ese profesional. La idea sería que los futuros profesionales y esta carrera no solamente alimente la necesidad de que la sociedad nos necesite, sino que entre nosotros podamos socializar la posibilidad de crear espacios para nuestros propios colegas, potenciándonos no solamente como personas, sino como profesionales, sino dándole la posibilidad al colega de entrar en investigación y crear un proyecto donde lo pueda aplicar a la comunidad. Generar estos espacios de comunicación en donde la vía sea internet, radio, televisión, en donde la imagen se conozca. Pues no somos médicos, no somos auxiliares del médico. Entonces, la gente, a medida que ustedes van pasando, va reconociendo la función que tiene. Y esta ley que nos rige de 1976, de la época de los militares, lo único que hace es desmembrar lo que por formación tenemos y la capacidad que nos ha dado la carrera. Lo que tenemos que ahora hacer es potenciar la posibilidad de que esto se actualice y que nos legalice lo que nosotros por formación ya somos. Perfecto, profe. La verdad que súper clarito, y como que era lo que estábamos tratando justo en el programa y como que ilustró ampliamente y con mucho contenido este bloque que se nos fue. La verdad ya nos extendimos un poquito más de los 13 minutos, pero queríamos agradecerle la participación en nuestro programa por el reconocimiento al espacio. Y nada, esperemos cruzarla pronto y que la pandemia nos permita volver a encontrarnos. Así que le agradecemos mucho por el aporte. A ustedes, chicos, por el espacio. Cariños. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así cerramos este tercer bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Seguimos en este cuarto y último bloque de Gestando Ideas por la 92.9 Radio Universidad. Vamos a hacer un bloque más cortito, teniendo en cuenta que se extendió un poquito el bloque anterior con la entrevista, pero súper piola lo que salió con la licenciada Analía Domínguez comentándonos un poquito sobre cómo han sido su formación en su primer año como estudiante de nuestra carrera, cuando recién se abría la primera camada, y al ser la primera egresada, tiró un número interesante de 675 ingresantes en ese momento. Por ahí nosotros hoy nos sorprendemos de decir, che, ingresaron 400, casi 500. Sí, fue como
una Sí, cifra muy prometedora. Ella sí, igualmente explicaba que era una de las pocas profesiones de la salud que había en oferta. Ahora tenemos medicina, educación para la salud, enfermería, hay muchas, nutrición, kinesiología. Antes era algo nuevo y es evidente que el 675 era muestra de ello. sí, bueno, que terminaron en esos 3 años, que se egresaron 15, creo que es promedio de los de quienes llegan a egresarse en terminar así en tiempo y en forma. Sabemos que son muy limitantes los años, las materias, y como que uno siempre carga con presiones de la cursada, que son otros temitas, ¿no? Pero este, Eh, nada, el es para seguir, debatir en otro programa. el seguir, podemos decir que la gente que haga la carrera la haga en el tiempo que lo tenga que hacer y que la disfrute y aprenda. Este, como reflexión. Eh, Como corresponde. Sí, el hecho este de la necesidad de cubrir eh, lugares con respecto a la demanda que había, que es lo que veníamos hablando tanto con la licenciada Marta Sosa como con Guillermina, el tema de las prácticas que decía ella, de cómo en experiencia clínica ya hacían guardias de 16, las cumplían, y cómo en concurrencia hacían 24 horas, también las cumplían, nos llegaban a descansar, este, y cómo eso también da mucha práctica, mucha experiencia, que quizás, El bueno, contexto, ¿no? No claro, había obstétricos más que sus docentes, entonces la demanda, no había descentralización del hospital, entonces claro, tenían mucha demanda dentro del hospital regional y muy pocas manos. Entonces la claro, carga horaria era lo de menos, ¿no? como esto que le comentabas vos fuera del bloque, digamos, cómo ella en un día llegó a hacer casi 29 partos, y De lo que vos yo le hice en dijiste toda que mi práctica. en toda la práctica hiciste, Claro, menos que ella en un día. sí, Es increíble. y como que, bueno, también hay que saber contextualizar, y que los tiempos son diferentes, la organización es diferente, ya hay mucha más cobertura. Este, pero nada, bueno, también nos comentaba esto de que más o menos las materias y la carga era similar, que al principio, bueno, la mayoría médicos, hasta que empezaron a poder ingresar a la carrera docente las primeras licenciadas en obstetricia. Este, nada, me quedó Sí, también mucho esto de la humanización y del acompañamiento a un proceso natural, que ella decía, estamos al lado compartiendo emociones con una persona sana que está cursando un embarazo. Y como que volver a eso y salir de la patologización del proceso, y saber que nos formamos para atender a personas sanas, asistir a personas sanas, que nada, que ante un proceso natural puede haber cualquier eventualidad que requiera otro tipo de atención, pero como que en el llano estamos para eso, ¿no? Para acompañar. para acompañar. Así es. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando con este hermoso programa que nos da el puntapié para seguir debatiendo, problematizando nuestro qué hacer obstétrico, podemos dejar un mensaje esperanzador. Sabemos de que desde el año 67 estamos regulados por una ley que nos define como meros ayudantes de médicos, pero bueno, la Cámara de Diputados ya ha aprobado el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional de obstetricia, es decir, que tenemos media sanción. Y no sé si querés comentarnos un poco de qué se trata esta ley, que entre otras cosas viene a modificar esa ley del número 17.132. Sí, bueno, podemos comentar que lo que se ha presentado, el proyecto, como decís vos, viene o sea, pretende jerarquizar un poco el trabajo y nuestras incumbencias. Por ejemplo, cuando el Senado lo apruebe definitivamente, las obstétricas y los obstétricos de todo el país, vamos a poder, por ejemplo, prescribir métodos anticonceptivos, indicar vacunas, laboratorios, realizar consejería sexual y reproductiva, entre otras tareas,
Este, que nada, que si bien, como decíamos al principio, tenemos un montón de posibilidades de ejercer en diferentes líneas, pero como que todavía no está esto enmarcado en la legalidad, entonces como que esta modificación a la ley 17.132 vendría, como dice al principio, a jerarquizar nuestra profesión. Me gustaría compartir también un poquito unas reflexiones que hace la presidenta del Colegio de Obstétricas de la provincia de Buenos Aires ante esta normativa, que ella dice que esto era una deuda que se tenía con nuestra profesión y representa un reconocimiento a nuestro título universitario de grado. Ya es hora de salirnos de la terminología de parteras, porque somos licenciadas en obstetricia, con una formación que nos habilita a trabajar en la prevención, la promoción de salud sexual y reproductiva. Quizá, bueno, no sé si es hora de salirnos de la terminología de parteras, ¿no? Pero como que es necesario también contemplar estas otras formaciones académicas y seguir reconociendo, ¿no? Las formaciones que son más empíricas, digamos. Pero nada, sería súper súper bueno que se pueda avanzar en la aprobación de esta ley. Y nada, también decir que en la actualidad son 13 las universidades en el país que dictan la licenciatura en obstetricia, que en el 2020 se sumó una nueva casa de estudios. Y nada, creo que tenemos, como dijiste vos, ese dato esperanzador de una ley que venga a modificar esa 17.132 que nos coloca como meros colaboradores, y poder tener un poquito más de independencia en el ejercicio y tener como una apropiación fuerte y reconocimiento fuerte de nuestra profesión. Así que creo que Sí, yo creo que es eso y más que nada cuando, yo creo que lo que quiso decir la Presidente con sacar el rótulo de parteras es hablar que nuestra formación es científica y que eso avala para que podamos prescribir medicamentos, vacunas, podamos ejercer tranquilamente una investigación, que por ahí se cree que esto solamente es en ámbito técnico y que no estamos capacitadas para mucho más, que en realidad sí. Así no es. este, Esperemos que pronto sea ley y que nos organicemos para que eso suceda. así es. Bueno, Meli, se nos fue otro programa más, el sexto ya, aunque no parezca. Así que Asombroso. nada, te dejo un gran saludo, dejamos un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos hace el aguante día a día, eh, que nos ha seguido en la página. Hemos tenido buena repercusión con la última entrevista, así que esperemos seguir así. Y nada, te dejo un gran saludo. Saludamos Muchas a gracias igualmente a todas y todos los que los. nos están oyendo. Y nada, así se va un nuevo programa de Gestando Ideas por la 92.9, Radio Universidad.